Un resumen sobre el caso Manuela versus El Salvador ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Trata de una mujer salvadoreña que tras sufrir una emergencia obstétrica en el 2008 fue acusada de homicidio agravado, condenada a 30 años de prisión y falleció en el 2010, bajo custodia estatal sin recibir atención médica adecuada. El caso expulsó violaciones graves a los derechos humanos vinculados a la criminalización absoluta del aborto en El Salvador. Sus hechos principales en el caso fueron que era una señora madre de familia de 2 hijos que vivían en condiciones de pobreza y bajo nivel educativo. La emergencia fue en el 2008 en febrero, ya que Manuela sufrió una complicación obstétrica, un parto extrahospitalario con hemorragia severa, y fue trasladada a un hospital público donde el personal médico la anunció a las autoridades bajo sospecha de aborto, práctica penalizada de todas sus formas en El Salvador. En su proceso penal fue acusada de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. El juicio estuvo marcado por irregularidades procesales, incluyendo la utilización de estereotipos de género, falta de defensa técnica adecuada y ausencia de pruebas científicas concluyentes. En el 2008 fue condenada a 30 años de prisión y sus condiciones de atención y salud fueron durante el encarcelamiento, ya que Manuela fue diagnosticada con cáncer. No recibió tratamiento médico oportuno ni adecuado y falleció en prisión en el 2010 a sus 33 años de edad, dejando a sus 2 hijos en situación de vulnerabilidad. Las violaciones alegadas y constatadas fueron que la Corte Interamericana incluyó que el Estado salvadoreño involucró múltiples derechos de Manuela y sus familiares, entre ellos los principios pro persona. Esto significa que en duda debe aplicarse las normas favorables a la persona. En este caso no se aplicó el sistema judicial, ya que interpretó la normativa penal de forma restrictiva y punitiva, sin considerar estándares internacionales de derechos reproductivos en el beneficio de la duda a favor de Manuela. 4. Igualdad y no discriminación. Esto significa que la prohibición de tratos diferenciados injustificados especialmente por género, condición social o salud. Situaciones en el caso se incumplió la condena ya que se basó en el estereotipo de género, la mala madre, en perjuicios hacia mujeres pobres, en la criminalización de emergencias obstétricas. 5. El acceso a la justicia y debido proceso. Esto significa que el derecho a un juicio es justo, con la defensa adecuada y recursos efectivos. En este caso no se cumplió, ya que hubo deficiencia en la defensa, ausencia de pruebas científicas concluyentes y el uso de testimonios no adecuados y la falta de recursos efectivos para impugnar la condena. 6. La obligación de respetar, proteger y garantizar, ya que esto significa que el Estado debe abstenerse a la violación de derechos y garantizar su ejercicio. En este caso es incumplido, ya que el Estado no garantizó atención médica, no protegió la vida de Manuela en prisión y no sometió a un proceso discriminatorio. Y por último, la obligación de reparar. Esto significa restituir, indemnizar y garantizar no repetición del caso. En este caso fue incumplida parcialmente, ya que la Corte de los Derechos Daremos un resumen sobre el caso Manuela versus El Salvador ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Trata de una mujer salvadoreña que tras sufrir una emergencia obstétrica en el 2008 fue acusada de homicidio agravado, condenada a 30 años de prisión y falleció en el 2010, bajo custodia estatal sin recibir atención médica adecuada. El caso expulsó violaciones graves a los derechos humanos vinculados a la criminalización absoluta del aborto en El Salvador. Sus hechos principales en el caso fueron que era una señora madre de familia de 2 hijos que vivían en condiciones de pobreza
y bajo nivel educativo. La emergencia fue en el 2008 en febrero, ya que Manuela sufrió una complicación obstétrica, un parto extrahospitalario con hemorragia severa, y fue trasladada a un hospital público donde el personal médico la anunció a las autoridades bajo sospecha de aborto, práctica penalizada de todas sus formas en El Salvador. En su proceso penal fue acusada de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. El juicio estuvo marcado por irregularidades procesales, incluyendo la utilización de estereotipos de género, falta de defensa técnica adecuada y ausencia de pruebas científicas concluyentes. En el 2008 fue condenada a 30 años de prisión y sus condiciones de atención y salud fueron durante el encarcelamiento, ya que Manuela fue diagnosticada con cáncer. No recibió tratamiento médico oportuno ni adecuado y falleció en prisión en el 2010 a sus 33 años de edad, dejando a sus dos hijos en situación de vulnerabilidad. Las violaciones alegadas y constatadas fueron que la Corte Interamericana incluyó que el Estado salvadoreño involucró múltiples derechos de Manuela y sus familiares entre ellos. Vamos a hablar ahora sobre los análisis de los principios de aplicación de los derechos humanos en este caso. Universalidad. Esto significa que los derechos humanos corresponden a todas las personas sin distinción. En este caso no se respetó que Manuela fue tratada como sospechosa y criminalizada por sus condiciones de mujer y madre, en lugar de ser reconocida como titular de derechos en una emergencia médica. 2. La interdependencia. Esto es que los derechos humanos están interconectados, ya que la violación de uno afecta a otros. En este caso, se interrumpió la falta de atención médica adecuada de los derechos a la salud, derivó a la vulneración de los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso y los derechos de sus hijos. El acceso a la justicia y debido proceso. Esto significa que el derecho a un juicio es justo, con la defensa adecuada y recursos efectivos. En este caso no se cumplió, ya que hubo deficiencia en la defensa, ausencia de pruebas científicas concluyentes y el uso de testimonios no adecuados y la falta de recursos efectivos para impugnar la condena. 6. La obligación de respetar, proteger y garantizar, ya que esto significa que el Estado debe abstenerse a la violación de derechos y garantizar su ejercicio. En este caso es incumplido, ya que el Estado no garantizó atención médica, no protegió la vida de Manuela en prisión y no sometió a un proceso discriminatorio. Y por obligación de reparar. Esto significa que se debe restituir, indemnizar y garantizar los derechos de cada persona. En este caso fue cumplida parcialmente, ya que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó medidas de reparación como becas para sus hijos, atención médica gratuitas, a familiares, reformas legales, pero estas llenaron después de su muerte, lo que evidencia su incumplimiento tardío al